Hermanos, buenos días, el Señor me los bendiga. Vamos a orar para dar inicio a nuestro servicio de los domingos, ¿ok? Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta hora, mi Señor amado, te damos las gracias por este servicio que nos permites estar. Gracias por este nuevo día. Padre, te pido que mis hermanos puedan unirse en este culto que es para ti. Glorifícate, Señor amado, bendice a cada uno de mis hermanos y pues recibe esta ofrenda con olor fragante. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a alabar a nuestro Señor. Celebrar. Celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, ha resucitado, ha resucitado, y Él vive por la eternidad. Ha resucitado y celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar la resurrección del Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Ha resucitado, ha resucitado, y Él vive por la eternidad. Ha resucitado, ha resucitado. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar la resurrección del Señor. Sigamos alabando a nuestro Señor con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar en mis manos el arco de bronce. Él es escudo de mi roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi refugio, mi fortaleza, Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios
ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Y ahora, hermanos, Dios mi vida cambió. Dios mi vida cambió, mi sonrisa volvió, hoy vivo en la luz. Al cantar con amor, alabando al Señor que murió en la cruz. Mi mundo ahora es bien diferente y tengo amor. Solo vivo cantando, vivo alabando a mi Salvador. Solo vivo cantando y vivo alabando a mi Salvador. Dios mi vida cambió, mi sonrisa volvió, hoy vivo en la luz. Al cantar con amor, alabando al Señor, quien murió en la cruz. Mi mundo ahora es bien diferente y tengo amor. Solo vivo cantando y vivo alabando a mi Salvador. Solo vivo cantando y vivo alabando a mi Salvador. Ok, mis hermanos, y ahora dulce refugio. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio
poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Hermanos, preparemos nuestros corazones para el tiempo de Santa Cena. Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te alaba, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Hermanos, buenos días, que Dios nos continúe bendiciendo. Hermanos, ahora que veo a mi hijo, cómo a su tierna edad va evolucionando en los caminos de Dios, me he dado cuenta que viví enfermo aproximadamente 40 años de mi vida, así como estuvieron los publicanos y los pecadores. Abramos nuestras Biblias en Mateo 9, del 10 al 12. Mateo 9, del 10 al 12. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí
que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hermanos, posiblemente te hagas la pregunta: ¿qué tiene que ver estas citas con la Santa Cena? Recordemos que Dios envió a su Hijo para sanarnos mediante el perdón de nuestros pecados. En el contexto de estos versículos, dice que Jesús sanaba a las personas que se encontraban físicamente enfermas, como era el caso del paralítico, al cual perdonó sus pecados y lo sanó. Por esto Jesús era reprochado y criticado por los escribas. Ellos en sus pensamientos decían que blasfemaba, porque según ellos, el único que podía perdonar los pecados era Dios. En el versículo 10, Mateo nos dice que en la casa se sientan a la mesa con Jesús, además de sus discípulos, algunos publicanos y pecadores. En el versículo 11 dice que los fariseos criticaban la actitud de Jesús por encontrarse en la misma mesa con los publicanos y pecadores. En el versículo 12, Jesús oye lo que decían los fariseos y les dice: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. En este versículo, cuando Jesús se refiere a los enfermos, no es a aquellas personas que tuvieran alguna enfermedad física, sino a las personas que tienen enfermedad espiritual. Algunos de los publicanos y pecadores querían ser sanados de sus pecados, buscaban misericordia de parte de Dios, ya que los actos de compasión y bondad no son más importantes que los actos de ofrecer sacrificio. No así, en cambio, los fariseos. Ellos creían estar sanos, que no necesitaban de la medicina espiritual. Ellos despreciaron a Jesús, se oponían a sus enseñanzas y a su ministerio. Hermanos, Dios envió a su Hijo para sanarnos mediante el perdón de nuestros pecados y darnos la vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Él es nuestro médico, quien tiene el control de nuestra salud, principalmente la espiritual. Ahora que estamos pasando por la pandemia a nivel mundial, por el coronavirus, pienso que muchas personas enfermas, aquellos que no conocían de Dios, deben haber acudido a nuestro médico para buscar sanidad espiritual y física. Se han de haber dado cuenta que para Él no existe ningún tipo de condición y que todos somos iguales ante sus ojos. Estoy seguro también que esta enfermedad física ha servido para que muchos nos demos cuenta que no ha habido nada en absoluto que pueda salvar vidas, ya que no existe ningún medicamento hasta este momento, y que la única medicina y refugio ha sido y es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, usando la metáfora enfermedad que se indica en el versículo 12, voy a hacer la siguiente categorización. 1. Personas que no conocen de Dios son las personas enfermas. 2. Personas que conocemos de Dios pero que no obedecemos. Somos enfermos graves. 3. Personas que luchamos a diario por tener buena salud. Somos enfermos temerosos de Dios, coordinando con el Espíritu Santo para lograr mejorar cada día las características de su fruto. Hermano, ¿en cuál de las dos últimas categorías te encuentras? Si te encuentras en la categoría 2, te sugiero que busques más comunión con Dios, aprendiendo más de Él mediante los discipulados, devocionales y la oración. Así como algunos publicanos y pecadores buscaron de Jesús. Si te encuentras en la categoría 3, ¿qué puedes hacer para seguir creciendo y madurando? Tomémonos un minuto y preparemos nuestro corazón para cenar, pidiéndole perdón a Dios por todas nuestras ofensas
que hayamos cometido en esta semana. En el nombre de Jesús. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. En Juan 6 dice, del versículo 53 al 57, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Comamos el pan que simboliza su cuerpo. Y tomemos el jugo que simboliza su sangre. Que Dios nos bendiga, hermanos. Mis hermanos, la siguiente alabanza, un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como un vaso en las manos del alfarero. Quebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como un vaso en las manos del alfarero. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Muy buenos días, mis hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Hace aproximadamente un año tenía un trabajo con un buen ingreso. Mis horarios eran de 12 horas, turnos rotativos, y eso no me permitía servir en iglesia ni asistir a ciertas actividades.
Yo tenía dos opciones. Una, seguir en el trabajo en el que estaba, el cual se veía complicado en los horarios y no me permitía asistir a ninguna actividad dentro de la iglesia. Y dos, seguir a Cristo. Pues hermanos, yo escogí a Dios. No me aferré al trabajo ni al dinero, y hasta el día de hoy no me ha faltado absolutamente nada. Veamos el siguiente pasaje en Lucas capítulo 16, versículo del 13 al 15, y dice su palabra: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos. No eran ávaros, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois lo que os justifiquéis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. En este capítulo encontramos una parábola que trata del tema de las riquezas. Fue la parábola del mayordomo, que se aprovechó de su posesión para favorecer sus intereses egoístas, pronunciada principalmente ante los discípulos. Jesús califica al mayordomo como malo, no aprueba su conducta, porque además de haber hecho una pésima gestión administrativa, al reducir las deudas que tenía, había robado para obtener un favor de los deudores. Con esta parábola Jesús nos enseña que no podemos servir a dos dioses. No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. El amor al dinero aparta nuestras miradas al reino de los cielos, porque no aprendemos a depender de Dios. El mayordomo fue infiel porque amó más al dinero que a su amo. A los fariseos les gustaba mucho el dinero. Por eso, a lo que oían todo esto lo que decía Jesús, se burlaron de él. Entonces Jesús les dice: Ustedes tratan de parecer personas honestas delante de los demás, pero Dios conoce nuestros corazones y no lo podemos engañar. Porque lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Hermanos, desde el principio Dios apartó una cosa de la otra. Por lo tanto, no se puede servir a dos amos cuyas características e intereses sean diferentes, distintos del otro. Es como decir que no podemos enfocar nuestra mirada en dos cosas al mismo tiempo. Jesús nos enseña esta parábola para que nosotros aprendamos a fijarnos a quién y en quién estamos dirigiendo nuestra atención. El amo es Dios y el mayordomo somos nosotros, a quienes el Señor ha confiado las riquezas celestiales. No podemos tener nuestras miradas en las cosas terrenales, porque estas cosas son pasajeras, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Recuerda, hermano, que hay un solo Dios en este mundo a quien debemos enfocar nuestras miradas, nuestra confianza, nuestro amor, nuestro servicio. Hay gente que cuando tiene dinero quiere más y más y no está conforme con lo que Dios le bendice. Evita que el trabajo consuma tu tiempo de comunión a solas con Dios. Evita que la ansiedad y tus pensamientos pasen cautivos en la ansiedad y el afán. Más bien, toma un tiempo en las mañanas y medita sobre algún salmo que te ayude a recordar que Dios es el dador de todo. Recordemos que no se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Padre, por darnos un día más de vida, por permitirnos alabarte, glorificarte. Padre, quiero pedirte por las ofrendas de esta mañana, que sea de bendición para la iglesia, para la congregación, Padre, y que no apartemos tu mirada sobre ti, Padre, que las riquezas ni el dinero
no nos aparten de ti, porque tú eres el dador de todo, tú eres el que nos bendices diariamente, tú eres el que das ese dinero para que nosotros nos alimentemos, Padre. Danos sabiduría para poder administrar las bendiciones que tú nos das. Padre, bendice las ofrendas de esta mañana y el que no tiene de igual manera, porque si no tenemos que ofrendar, tenemos el servicio que dar, Padre, hacia ti, para ti. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Continuemos alabando a nuestro Señor. Ven y deleítate. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él hará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él hará. Espera solo en Él y Él te dará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo. ¿Cómo ha transcurrido el tiempo? Ya hemos llegado al día de hoy, al capítulo número 12, o al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día de vida que tú nos has dado. Señor, queremos agradecerte por lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Señor, que lo que hoy día vamos a aprender, podamos seguir poniéndolo en práctica. Seguir creyendo de que tú enviaste a tu único Hijo a morir por la humanidad. Bendice este tiempo, Señor, y que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Hermanos, cuando un padre cumple su palabra a un hijo, el hijo creerá lo que el padre diga que hará. Eso no significa que el padre dejará de cumplir su palabra,
porque el Hijo ya cree en Él. Al contrario, sus hechos seguirán de la misma manera, para que su Hijo continúe creyendo en su Padre. De la misma manera, veremos que los hechos de Jesús animan a que las personas crean que Él es el Cristo. Y para los que ya hayan creído, continúen creyendo aún más. Mantengamos abiertas nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Amén. 6 días antes de la Pascua, ya Jesús le quedaban pocos días en la tierra. Jesús vino a Betania, en Jerusalén. Los principales sacerdotes y fariseos conspiraban y planeaban su muerte. Pero en Betania era algo muy diferente. Sus amigos y una familia que vivían en ese lugar lo amaban y estaban verdaderamente agradecidos por él, y le hicieron una cena para Jesús. Por eso el primer punto de esta mañana es: seamos agradecidos. El apóstol Juan en este capítulo 12 está cerrando el ministerio público de Cristo Jesús. Contiene las últimas enseñanzas y hechos de Jesús dirigidos hacia la multitud. Estos 3 sucesos son la unción de Betania, en Betania, el que vamos a ver hoy, la entrada triunfal en Jerusalén y la visita de los griegos que buscaban a Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante. Versículos del 1 al 3 del capítulo 12, del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania nuevamente, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Quiero detenerme un momento aquí para que entremos en esta escena familiar. Para que no perdamos el hilo, en el capítulo anterior, Jesús ya había estado en Betania. Marta y María, ellas lo habían mandado a llamar porque su hermano Lázaro estaba enfermo. Y Jesús se quedó 2 días más y luego dijo a sus discípulos: vamos a Judea. Vino Jesús y halló a Lázaro, que hacía ya 4 días que había muerto y estaba en el sepulcro. Y Cristo hizo otro de los milagros maravillosos: lo resucitó. Ahora Jesús ha sido invitado por esta familia y le hicieron una cena. Imaginémonos el ambiente que se vivía en ese lugar, la alegría, el contentamiento, el compañerismo, la gratitud hacia el Señor. Me imagino que los judíos que estuvieron acompañando a Marta y María en casa de estos, cuando Lázaro murió, ellos también fueron testigos. Vieron con sus propios ojos y creyeron en él. Ellos también deben haber participado de esta gran cena o de esta cena. Una cosa más que logro ver en estos 3 primeros versículos es la hospitalidad de esta familia y lo feliz
y agradecidos que se sentían de tener a Jesús sentado a la mesa y a su hermano, que había estado muerto, ahora estaba vivo, disfrutando de una cena con Jesús, su familia y sus amigos que lo amaban verdaderamente. ¿Qué era lo que hacía Marta? El apóstol Juan nos dice que ella era la que servía. Eso era lo fuerte de ella. Era su habilidad. Le gustaba hacer eso. Y mejor servir a Jesús el invitado, a sus amigos. Ese era su amor y su gratitud. Vemos también a María. Ella tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. El apóstol Juan dice que María tomó una libra de perfume de mucho precio. En aquellos tiempos el nardo solo crecía en la India. Era un perfume sumamente caro. Posiblemente lo tenía guardado para cuando ella muriera. El perfume era un aceite que se usaba para el cabello en ocasiones especiales. El uso de los ungüentos era muy común entre los judíos del primer siglo, especialmente durante las celebraciones. Lo normal era derramarlo sobre la cabeza, pero lo curioso de este suceso es que María lo derramó sobre los pies de Jesús. Podemos ver aquí a María en un acto de humildad. Se está situando en una posición de bajeza. Usó una gran cantidad de perfume que estaba usando su cabello para repartir el exceso de un ungüento para empapar bien los pies de Jesús. Ella usó su propio cabello en vez de usar una toalla. Y lo que más me llama la atención, o lo que más llama la atención es que, o lo más sorprendente, es que una mujer judía nunca se podía desatar el cabello en público, porque era una señal de inmoralidad. Pero María no se detuvo. Considerar la reacción de la gente, ella quería expresar al Señor lo que tenía en su corazón: amor, gratitud, fidelidad, lealtad. Lo hizo de una forma hermosa y conmovedora. Cuando dice ungió los pies, enfatiza que María aceptaba la situación de bajeza en la que se había colocado. Juan nos recuerda que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Podemos ver aquí en estos 3 primeros versículos un contraste de estas dos hermanas. Marta seguía poniendo en práctica su habilidad, lo fuerte de ella, el servicio para con el Señor y los demás invitados. Ella disfrutaba, se deleitaba en servir. María, en cambio, era diferente a Marta. Con esta actitud expresó lo que había en su corazón. Y así lo hizo mostrando sus sentimientos de esta forma tan hermosa y conmovedora. El afecto profundo de esta mujer, tener como huésped nada más que al Señor y a su hermano reunidos en la mesa, participando en una relación de compañerismo, comunión y amistad. Jesús estaba reunido con los que lo amaban de verdad y habían creído
de que Él es el Hijo de Dios. Todo era un ambiente de total amor y gratitud. Versículos del 4 al 8. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Pero con Jesús se encontraban también sus discípulos. Pero uno de ellos, al ver la expresión de afecto, de adoración de María, vemos la queja de Judas Iscariote, su actitud egoísta, la intención de su corazón y la avaricia de él. Por eso el segundo punto de esta mañana es: evita criticar el servicio de tu hermano. Judas preguntó: ¿por qué no se vendió por 300 denarios que podía haberse dado a los pobres? Judas está hablando de una cantidad bastante elevada. Un denario era el salario de un día, si se toma en cuenta los días de descanso. 300 denarios era el salario de todo un año. Pero el apóstol Juan describe que la verdadera motivación de Judas no era su preocupación por los pobres. Era una motivación deshonesta. Si el apóstol Juan dice esto, había deducido la verdadera intención de Judas. Este reveló su verdadera naturaleza. Era el tesorero del grupo. Más bien, tenía interés en sí mismo y era ladrón. Se apropiaba del dinero que no era suyo, del grupo de los apóstoles. Su mentalidad y su corazón estaban puestos en otro lugar. Seguía a Jesús con otras expectativas, pero no seguía a Jesús porque creyera que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios había enviado a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad perdida por el pecado. Veamos cómo lo responde Jesús. Jesús le dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Judas lo que intentaba decir era: yo podía haber hecho algo mejor con ese perfume. Actitud que el día de hoy sigue siendo común en los cristianos dentro de la iglesia. Mientras hay necesidad, no se involucran voluntariamente. Pero cuando otro hermano decide servir, lo primero que se hace es criticar. Si tu actitud ha sido similar a esta, te animo a corregirla. Sirve más y critica menos. Este fue verdaderamente un incidente extraordinario. Y el Señor aquí indicó que lo que ella hizo revelaba que ella se había identificado con su muerte. Sin embargo, los apóstoles no comprendieron el verdadero sentido de este incidente. Ella percibió que Él iba a morir por los pecados del mundo y por eso le ungió de antemano. Mateo registró que Jesús dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio, este incidente sería contado. Y así fue. Aún hoy en todo el mundo, la maravillosa fragancia de su gesto es inspiradora para todos los creyentes. Jesús dice que siempre
tendremos con nosotros a los pobres, pero que Él no siempre estará físicamente con nosotros. Esto no contradice su declaración de que Él siempre no estará con nosotros y que nunca nos abandonará ni nos desamparará. Lo que dice aquí es que siempre nos será posible servir a los pobres porque ellos siempre estarán con nosotros. Como lo dice Deuteronomio 15:11, dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Es como que el Señor Jesús le estuviera diciendo, hay que aprovechar las oportunidades cuando las hay. Los pobres siempre estarán con nosotros, pero Jesús no. Él no tendría una larga vida sobre esta tierra, sino que pronto ya no lo veríamos más junto a ellos. Quedaba poco tiempo para rendirle devoción, y es por eso que Jesús agradece la acción de María. Hermano, nosotros debemos de vivir agradecidos del Señor y de no quejarnos por la vida que tenemos o que nos ha tocado estar viviendo. Es verdad que podemos ver en algunos lugares de Ecuador gente que vive en la pobreza y mendigando, sin un techo donde dormir. Nosotros sí tenemos un techo donde dormir, sea propio o alquilado, pero lo tenemos y debemos de dar gracias a Dios por esto. Ayudar, sobre todo ahora que hay bastante desempleo, ¿estamos preocupados para ayudar a nuestros hermanos que viven momentos difíciles? ¿Estás dispuesto a dar de lo que te provee el Señor? ¿Vas a ayudar aunque te quede falto de comida tú? Asimismo, estamos siendo responsables con lo que nos hemos comprometido a hacer en la obra del Señor. Si eres coordinador de un ministerio, ¿estás cumpliendo bien tu rol? ¿O estás trabajando solo por cumplir? Para los hermanos que forman parte de un ministerio, ¿hay gratitud y amor en lo que haces? ¿Qué puedes mejorar en esta área? Y para los hermanos que están sirviendo en algún tipo de privilegio, ¿te estresas mientras sirves? ¿O te deleitas por servir, amar a Dios y a tus hermanos? Por eso el tercer punto de esta mañana es, intentan desaparecer la obra de Jesús. Versículos del 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En estos últimos versículos podemos ver a dos grupos de judíos: los que creyeron en Jesús y los curiosos que fueron a ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. En el capítulo 11:45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero en el mismo capítulo, en el versículo 46 dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Este segundo grupo, que era una gran multitud, los curiosos, los que fueron con él, chisme a los fariseos, ahora tramaron un complot. Vemos que el chisme está en todas partes y la voz se corre inmediatamente. ¿Cómo supieron ellos de que estaban en Betania y de que ahí se encontraba Lázaro? Porque la Biblia dice, los judíos supieron entonces que él estaba allí
y fueron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron en dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué este complot de matar a Lázaro? Porque a causa del testimonio de su resurrección, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En el capítulo anterior también ellos hicieron un complot para matar a Jesús, porque muchos judíos habían creído en Jesús y por muchas señales que Jesús hacía, querían deshacerse tanto de Lázaro como también del Señor Jesucristo. Hermanos, los judíos por su dureza, por su egoísmo, por su religiosidad, estaban ciegos. Por su ceguera no querían creer, no le daban credibilidad de lo que Jesús decía y hacía. Y la resurrección de Lázaro, ellos pensaban que todo había sido un engaño y que allí no se había realizado una resurrección. Ellos creían que si conseguían matar a Lázaro, probarían que todo aquello era mentira y así disuadir a la gente que estaba creyendo en Jesús. Hermanos, ¿quiénes estaban detrás de todo esto? Los principales sacerdotes. Pero dice que y los judíos que creían ponían su fe en Jesús en una fe genuina y profunda. ¿En quién está tu fe hoy? Analiza tus prioridades y mira quién está primero en tu lista. Pues el primero de tu lista será en quien estás poniendo tu fe realmente. La fe en el Señor implica creerle y confiar en su protección. Si esta pandemia te tiene angustiado, temeroso, afanado, y tú dices que le crees, entonces, ¿por qué temes? Recuerda que el verdadero amor echa fuera el temor. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Continuemos alabando a nuestro Señor, mis hermanos. Gracias, Señor, por el día. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Hoy yo vengo a ti. Hoy yo vengo a ti. Vengo a ti a expresar mi gratitud. Hoy yo vengo a ti. Hoy yo vengo a ti. Vengo a ti a expresar mi gratitud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor.
yo vengo a ti, vengo a ti, a expresar mi gratitud. Hoy yo vengo a ti, hoy yo vengo a ti, vengo a ti, a expresar mi gratitud. Hermanos, ahora vamos con los anuncios. La iglesia de Samanes tiene sus cultos de oración los días martes y jueves de 8 a 9 de la noche. Y la iglesia de Mucho Lote 2 la tiene los días jueves de 8 a 9 de la noche. También les comunico que vamos a empezar un nuevo discipulado la primera semana de octubre. Es oración extrema. Y si no te has inscrito, te animo a que te inscribas en uno de los horarios. ¿Ok, mis hermanos? Pues vamos a orar para ser despedidos. Padre Celestial, en esta hora, mi Señor amado, te damos gracias por habernos permitido alabarte, Señor, en este culto, todos unidos, dándote gracias por un día que nos das, que nos regalas, Señor. Te pido por cada uno de los hogares de mis hermanos, que los bendiga, Señor, y asimismo permítenos continuarte alabando, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén.